de compartir. Got it. Ajá. Compartir la pantalla. Ahí estoy capacitado. Aquí está. Share. ¿Ahí ven la pantalla completa? Sí. Ya saben que pueden, ajustar su manera de ver esto. Moviéndole ahí algún control en este caso de Zoom. ¿Verdad? ¿Y cómo se esconde esto? Permítanme un segundo. High Video Panel. Ahí está. Ok, entonces vamos a ver esta guía mínima a la posverdad. No quiero avanzar. ¿Por qué no quiere avanzar? ¿Qué pasó aquí? Déjeme, no sé por qué no quiso avanzar las filminas. Voy a volver a compartir. Ahí se ve, ¿verdad? Sí. Ahí cambia. Sí, cambia. Ay, sí. Ok, ahora quiero en modo presentación. ¿Dónde está el ratón? Un segundo, ahí está el modo presentación. Sí, Sí. Y ahí avanza. correcto. Creo que estamos listos. Bueno, la posverdad es muy importante. Es tan importante que aparece, por ejemplo, en la última versión del reloj del día del juicio final, el Doomsday Day, que está a cargo de un grupo de científicos atómicos, un grupo que se organizó después de Hiroshima y Nagasaki, cuando la amenaza de una bomba, una tercera guerra, una guerra nuclear, ¿verdad? Utilizando armas atómicas o nucleares, estaba pues empezando a configurarse con más o menos probabilidad, ¿verdad? Por ejemplo, durante la Guerra Fría, en la crisis de misiles en Cuba en el 63, si mal no recuerdo, 62, hacía que este reloj se adelantara, llegara a la medianoche. Entonces, entre más se acerca este reloj, que es un reloj simbólico, ¿verdad? Más metafórico, entre más se acerca a la medianoche, quiere decir que hay más amenaza, ¿verdad? Más probabilidad de que una guerra nuclear. Ahora, el cambio climático y la desinformación, ¿verdad? Y las amenazas a la democracia que conlleva la posverdad, ¿verdad? Hace que estemos a 100 segundos de esta medianoche apocalíptica, ¿verdad? Entonces dice aquí esta noticia que es de hace unos días. Para evitar la catástrofe, cualquiera de estas, los líderes del mundo deben hacer un mejor trabajo para seguir fomentando la ciencia y la cooperación, dice un líder aquí del boletín, ¿verdad? Que es donde se publica esto. Entonces, esta es una primera señal de que este es un tema muy importante, tan importante como nuestro futuro como especie y un poco la habitabilidad del planeta. Ahora, la posverdad, uno de los problemas conceptuales que tiene es que es un concepto paraguas. Quiere decir, implica muchas cosas más particulares, como noticias falsas, ¿verdad? O bulos, una palabra española que hay que aprender a manejar, o la desinformación, o la malinformación, o el negacionismo climático, por ejemplo, la infodemia, una palabra que la Organización Mundial de la Salud introdujo ahora con la pandemia. Es una infodemia en el sentido que es todo este torrente de noticias falsas, etcétera, asociadas al virus y a las vacunas, por ejemplo. Los hechos alternativos, la resistencia a los hechos, y entonces ha tomado vigor también la pseudociencia, o se ha puesto a discusión, y la agnotología. Voy a definir algunos de estos términos.
El punto aquí es que, de nuevo, la posverdad es este concepto de orden superior en cuanto engloba a estos y muchos otros términos. O sea, contamos ya con un vocabulario muy rico, donde habría que incluir bots, las granjas de bots, cámaras de eco, etcétera, etcétera. Esta palabra, aunque desde el 92 ya un autor la manejaba, apareció, ¿verdad? La puso en el diccionario Oxford en el 2016, bueno, fue nombrada como la palabra del año, por el uso de esta palabra en los medios, sobre todo a raíz de las elecciones en Estados Unidos con Trump y el Brexit de Inglaterra, en donde, bueno, Trump, por ejemplo, se le han contado, creo que 20,000 mentiras en todos sus discursos. Y el Brexit también estuvo muy cimentado en noticias falsas. Y bueno, al final de cuentas se salieron con la suya. Trump ganó, gracias en parte a toda una campaña de Facebook, bueno, de la compañía Cambridge Analytica, usando información de Facebook, y el Brexit, pues también tuvo, digamos, este éxito. La fundación, bueno, Fundeu de BBVA, recomienda usar en español la palabra posverdad en vez de post-truth en inglés, pues el sufijo post, como en palabras tales como postestructuralismo, postmodernismo, postpolítica, postdemocracia, etcétera, se utiliza para indicar que algo como la verdad, la democracia, la política quedó atrás o ya no tiene la importancia que tenía o está superado de alguna forma o deja de ser relevante. No que no exista necesariamente, pero que ya no cuenta tanto como antes. Entonces, en este caso de la posverdad, implica abandonar criterios epistemológicos que establecen, ¿verdad? ¿Qué es la verdad? ¿Cómo se obtiene? Etcétera. Que es un tema, ¿verdad? Muy desarrollado por la sociología del conocimiento, o bueno, la misma epistemología como una rama principal de la filosofía. Un término asociado a esto es lo postfactual, donde los hechos, por eso se habla de hechos alternativos, los hechos como tales, incluyendo hechos objetivos, como cuánta gente hubo en la ceremonia de toma de protesta de Trump. Bueno, ahorita vemos eso como un detalle. Decía que el término en sí, post-truth en inglés, se usó por primera vez en el 92 en un artículo, El gobierno de las mentiras, de un comediante serbio-norteamericano, Steve Tesh, en la revista The Nation, y tenía que ver con el escándalo de Watergate, todas esas mentiras que propagó Nixon, y la guerra de Irak. Recuerden todo el escándalo que hubo, que terminó en tragedia y sigue terminando en tragedia, con los 20 años, por ejemplo, de guerra de Estados Unidos y Afganistán. Entonces, de alguna manera se estaba instaurando en nuestra realidad social este régimen de verdad o de posverdad, ¿verdad? O sea que ya vivíamos en una era de la posverdad, en el que las mentiras se dicen sin mayor cuidado, no como antes. O sea, ustedes pueden pensar que decir mentiras en la política no es nuevo, por supuesto que no lo es, pero ahora es un poquito diferente, ¿verdad? Se hace con este descaro y sobre todo con ayuda de la tecnología digital. Este libro de Ralph Keyes puso más con fuerza el término en uso. Y de ahí se han seguido toda una serie de bibliografía, libros, artículos, podcasts, videos, etcétera, al respecto. Es un tema en desarrollo, tanto como los desarrollos de temas científicos, tecnológicos, el cambio climático, la pandemia, la política, la guerra ahorita en Ucrania y Rusia. Este comediante, Stephen Colbert, en 2005 acuñó otro término similar, el de truthiness, ¿verdad? En español diríamos verdaderosidad, es una muy bonita palabra, que se define como la calidad de algo, de lo que se dice, que parece o se siente verdadero, incluso si no es necesariamente cierto. No necesariamente tampoco es falsedad o propaganda, puede ser mera ignorancia, y esto es importante, moldeada por la emoción, el instinto, ¿verdad? Siento, me vibra que esto es cierto.
y la dependencia excesiva en el pensamiento intuitivo en lugar del pensamiento racional, más científico, casi más positivista. El diccionario de Oxford, como buen diccionario, define, ¿verdad? Trae una definición de la posverdad que hace referencia a las circunstancias en que los hechos objetivos, la verdad, influyen menos en la formación de la opinión pública que los llamamientos a la emoción y a la creencia personal. Entonces, esto es bien importante. Lo que distingue a la posverdad no es tanto la mentira, ¿sí? O esta producción de ignorancia, etcétera, sino la emoción que suscita y la confirmación de nuestras creencias personales. Entonces, sacrificamos o dejamos en segundo lugar a la verdad, a los hechos, para defender o poner en primer lugar nuestra emoción, cualquiera que sea, ¿verdad? Emociones, digamos, positivas, negativas, de odio, pero también de amor, etcétera, y nuestras creencias personales. Por su parte, la Real Academia Española define la posverdad como una distorsión deliberada de una realidad que manipula creencias y emociones, lo mismo, con el fin de influir en la opinión pública y en actitudes sociales. Por ejemplo, los demagogos son maestros de la posverdad. Fíjense aquí cómo comienza la definición con esta referencia a la realidad, algo que también en filosofía, en ontología, en epistemología, en metafísica, es un tema fundamental. ¿Qué es la realidad? No vamos a preocuparnos demasiado por esto. Vamos a sobreentender realidad como la realidad social, ¿sí? No necesariamente la realidad física, más objetiva. Entonces, en términos de emociones, conviene que den una checada al trabajo de Robert Plutchik, que ha desarrollado este modelo de cono de las emociones. Decía, hay emociones como de furia, de enojo, de ira, pero también de admiración o de éxtasis o de tristeza o de asco, ¿verdad? Es decir, esta persona me da asco, todo lo que dice me da asco. Bueno, aunque diga cosas verdaderas, pero si me gana la posverdad, entonces me gana la emoción de asco, ¿sí? O en otro caso de tristeza o de sorpresa o de asombro, etc. Por ejemplo, es muy usual que al Papa, a Einstein, a escritores, se les atribuyan textos que no son de su autoría. Por ejemplo, un poema del Papa Francisco, ¿sí? No llores por lo que perdiste, lucha por lo que te queda, etcétera, etcétera. ¿Sí? Uno lee el poema y está padrísimo, y lloro, me emociono. Pero resulta que no lo escribió el Papa. Entonces, ¿qué es lo importante? ¿Verdad? ¿El poema en sí o que lo haya escrito el Papa? Ahí definimos la posverdad. Si yo digo, es que, ok, no lo escribió, pero está bien bonito, reenvíalo, me está ganando la emoción. Y está bien, ¿verdad? Es una emoción positiva, de aliento, lo que sea, pero pues ya soy una víctima real o potencial de la verdad, porque este es un ejemplo de miles y miles a los que estamos expuestos, ¿sí? Entonces hay que tener cuidado con esto, ¿verdad? Decir, no, pero es que está bien bonito, importa el mensaje, ¿verdad? No, si alguien lo dijo o no. En otro texto, por ejemplo, dice el Papa que necesitamos santos de jeans, de mezclilla, ¿verdad? Y zapatillas, que vayan al cine, que escuchen a Coldplay y no sé qué. Y uno dice, eso no es del Papa. Está bien, está padre el mensaje, pero eso no es del Papa. Entonces, este es un punto muy importante para entender qué es esto de la posverdad. Otro ejemplo similar, otro poema, en este caso atribuido falsamente. Ahí pueden ver, por ejemplo, hay toda una serie de recursos que nos dicen, ¿verdad? Que nos aclaran si esto es verdadero o no. El Clarín, periódico de Argentina, por ejemplo, tiene una nota donde dice que este poema no lo escribió Borges, o no hay una evidencia. Por más que se le busque, a lo mejor sí lo escribió, pero no hay evidencia. Si pudiera vivir nuevamente mi vida, en la próxima trataría de cometer más errores, inscribirme a Mindshop, o sea, está bien, pero esta emoción, ¿verdad? No debería prevalecer sobre la verdad, ¿sí? Por ejemplo, personalmente, esto pues es un trabajo de todos los días con mis contactos, necesito estarles diciendo la verdad es lo que importa, ¿sí?
La emoción también, pero en este ámbito, en este régimen de posverdad, hay que defender, hay que rescatar la verdad. Si tienen algún comentario, lo pueden hacer rápidamente. Esta emoción llega a límites trágicos, peligrosos, de violencia. Por ejemplo, ahora con la pandemia, aquí cerca, en Sabinas Hidalgo, aquí en el estado de Nuevo León, en México, un hospital que fue dedicado al COVID fue incendiado por la gente que decía, no, 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 aquí no va a haber enfermos de COVID, porque no queremos enfermos de COVID, o sea, gente con el virus en Sabinas. Sabinas debe permanecer puro, ¿verdad? Sin ninguna infección. Entonces, medio incendiaron este hospital. Y bueno, hemos visto infinidad de ejemplos relacionados en este caso al COVID. Entonces, de nuevo, la emoción, en vez de ser así como un poquito más racionales, más científicos, es bueno, ¿y qué pasa con estos enfermos? ¿Y el virus? ¿Cómo se transmite? ¿Qué medidas hay que tomar? Etcétera, etcétera. No, me gana la emoción, en este caso el miedo, ¿verdad? Y provoca este incendio. Entonces, bueno, este es otro libro también muy recomendable, editado en el 2018, donde dice, por ejemplo, la verdad, la posverdad es una forma de supremacía ideológica. Al final de cuentas, todas estas mentiras o todos estos ejemplos de posverdad implican una ideología, ¿verdad? Se está defendiendo un punto de vista. Quizá no está tan claro en estos ejemplos, pero en general esa es la idea. Tanto si hay buenas evidencias o sobre todo no. Entonces, la pregunta aquí es, ¿qué relación posverídica tenemos con los hechos? ¿Sí? Cuando antes, con la física, la biología, la geografía, las ciencias naturales, teníamos una relación verídica con los hechos, ¿verdad? Ahora esta relación se está tornando posverídica. Por ejemplo, alguien pudiera decir que por la contaminación aquí en Monterrey, las nubes aquí en Monterrey, cuando hay estas nubes así grandotas, cúmulo, etcétera, van a ser, no sé, de color morado por la contaminación, ¿sí? Entonces, cuando yo vea una nube, ojalá y no se ponga de color morado, ¿verdad? Porque creo a la persona que dijo que por la contaminación del aire de Monterrey, las nubes un día de estos se van a pintar de color morado y así se van a quedar para siempre. Pues cuidado con esta relación posverídica. El concepto de hechos alternativos surgió el 22 de enero del 2017 cuando la secretaria de prensa de la Casa Blanca para Trump, Sean Spicer, dijo que había habido más gente en la ceremonia, ¿verdad?, de la presidencia de Trump que con Obama. Y era cuestión de contar las cabezas, ¿no? Es decir, con Obama fueron 20, bueno, con Trump fueron 1000, ¿verdad? Entonces, cuando le dijeron a ella, oiga, pero es que con Obama fueron más, son nuestros hechos, ¿sí? Ella dijo, no, nosotros tenemos otros hechos, o sea, hay hechos alternativos. Eso es terrible, eso ya es así patológico, ¿verdad? Como dice por aquí, es una frase orwelliana. Pero bueno, fue tanto el impacto de este concepto de hechos alternativos que las ventas del libro de Orwell, 1984, donde la posverdad es un tema central, la historia se escribe según el ganador de turno, aumentaron 9.500%. Número 1 en superventas en Amazon. Y chequen esta frase de un senador norteamericano. Ok, todo el mundo tiene derecho a su propia opinión, como supuestamente dijo Voltaire, ¿verdad? Pero no a nuestros propios hechos. Eso ya es psicótico, ¿sí? Inventar una realidad cuando esta realidad social, de nuevo, la construimos, ¿verdad? Se basa en una co-construcción y en una confianza en que así es, ¿sí? Entonces los hechos igualmente se perciben, ¿verdad?, desde esta realidad social de más o menos una misma forma, ¿sí? Otro concepto aquí es el de mal informar. Quiere decir ofrecer una información engañosa, incorrecta o completamente falsa, pero no hay una intención explícita de engañar, ¿verdad? Aunque pueda percibirse una intención seria o objetiva. Por ejemplo, un ejemplo, me da risa, ¿verdad? Estos terraplanistas, la teoría de que la Tierra es plana, bueno,
es erróneo, ¿sí? Desde no sé hace cuántos siglos, ¿verdad? Se ha comprobado. Y Javi, por ejemplo, aquí Javi lo comprueba cada vez que va y viene en avión, en sus vuelos, ¿verdad? Pero bueno, hay gente que se cree esta mentira y la defiende, ¿verdad? Entonces, pues ahí están mal informados. Perdón por la risa, pero tengo que aguantarme y tenemos que aguantarnos de decir, esta gente, ¿verdad? Pues tiene carencias intelectuales o cognitivas o realmente está tonta, etcétera. Y pensar más bien en qué es lo que está pasando por su cabeza, ¿no? ¿Cómo es que viven con esa mentira, lo que para nosotros es mentira, etcétera? Hay que aprender, ¿verdad? Y este va a ser uno de los mensajes finales, al final de la presentación. No nada más decir, oye, es que mira, esta es la verdad, ¿sí? La mentira se tacha y ya. No, porque es tan prevaleciente esta malinformación, esta posverdad, hay que tomarla en serio, ¿sí? Hay que ponerse un poco como abogado del diablo. La desinformación igualmente es una información falsa, pero aquí sí la intención es engañar a la gente con algún fin particular. Y el que inventa esta noticia y la difunde sabe que es falsa y sabe que quiere engañar al público, fregárselo, ¿verdad? Decir, ya ves, tú estás loco porque defiendes a Hillary Clinton, que tiene un negocio de pizza ahí en Manhattan, en Nueva York, donde hay una trata de niños, hay pedofilia, ahí violan y venden a niños. Si vas a comprar pizzas, puedes comprar también un niño. O sea, bueno, fue tal el escándalo y la fuerza de esta desinformación cuando Trump, que una persona fue con un rifle a disparar a los empleados y a Hillary si andaba por ahí comiendo pizza para salvar a estos niños. Impresionante, cuando obviamente todo esto era falso. No quiere decir que Hillary Clinton no dijera mentiras, también manejaba la desinformación, pero en este caso sí fue extremo de parte de Trump. Hay diversos tipos de malinformación, alguna que no es tan dañina, la sátira o parodia, lo vemos mucho en comediantes, no pretende causar daño, aunque puede causar si la gente se lo agarra en serio. Hay contenido engañoso, así como lo que decíamos. Hay contenido impostor cuando las fuentes de una información, ¿verdad? se suplantan con otras. Hay contenido fabricado. Es un contenido nuevo que es predominantemente falso, diseñado para engañar y perjudicar, ¿verdad? Por eso las fábricas de bots, las granjas de bots. La conexión falsa. Cuando vemos un titular, pero en la noticia, en el texto principal, dice algo diferente, pero me voy con la finta, con el titular, y ya empiezo a hacer corajes, ¿verdad? Es que sí, se la bañan, etc. El contexto falso. Cuando el contenido es genuino, pero se difunde con información de contexto falsa. O el contenido manipulado. Cuando la información o las imágenes son genuinas, pero se manipulan para engañar. Por ejemplo, no sé si han visto un video donde un edificio le disparan como un misil y lo destruyen totalmente. Y hay una persona por aquí en primer plano. Y quiere decir, bueno, el mensaje es que el video es real, no es un deep video. Es real, pero es de Gaza, de la Franja de Gaza en Palestina, y atacado por Israel. Pero este video se está manejando como que Rusia está destruyendo un edificio de Ucrania, ¿sí? Ese es contenido manipulado. Entonces hay que tener cuidado, no decir, hinches rusos, están destruyendo edificios. Espérame, es al revés. Es Estados Unidos / Israel atacando a Palestina. Otro de los conceptos importantes, es un poquito técnico esto, es el de agnotología, que fue introducido por el profesor Robert Proctor en un libro del mismo nombre, y hay muchos artículos al respecto, donde la ignorancia en temas científicos se construye deliberadamente. O sea, se engaña, científicamente se engaña sobre un tema dado. Por ejemplo, ¿qué tan peligroso es usar el celular muy cerca, bueno, como lo usamos, ¿no? Cerca de la oreja. Es que puede crear cáncer. Hay estudios científicos que comprueban que usar el celular te da cáncer. Eso es agnotología.
¿sí? Bueno, aunque la palabra es reciente, de los mediados de los 90s, esto mismo se decía para los cigarros, para fumar, pero al revés, fumar no causa daño. Está científicamente comprobado. Ahorita volvemos a este ejemplo. Central en el concepto de posverdad, como concepto paraguas, es el de las fake news, ¿verdad? Las noticias falsas, que es lo que más abunda. Y pues básicamente es una mentira que se maneja, que se presenta como verdad. Entonces, tenemos textos, noticias, audios, fotografías, videos, ¿verdad? Que circulan por redes sociales o por medios convencionales con el objetivo de desinformar, ¿verdad? Y defender cierta agenda, ciertos objetivos, defender los intereses de un grupo, de una empresa, de un gobierno, de una persona o de un ideal. Entonces se manipula, se trata de manipular al receptor, ¿verdad? Quiere decir que cambie la percepción de los datos de un hecho, de una persona, de una institución o de un país. Entonces hay una intencionalidad política generalmente detrás de estas noticias falsas. Algo similar a la noticia falsa es el bulo, o hoax en inglés, que son más bien anónimos, ¿verdad? Me dijeron, WhatsApp acaba de anunciar, pero no hay una fuente explícita, tampoco una fecha de publicación. A lo mejor no, recibimos un bulo pensando que es actual, pero es de hace 5 años, 8 años. Contienen un texto, ¿verdad? Un bait para captar nuestra atención y generalmente tiene una petición de reenvío, ¿verdad? Esto es bien importante porque los niños o no sé qué, me reenvíalo a todos tus contactos. Entonces recibimos mensajes de WhatsApp, supuestamente, si ahora va a ser de paga, ¿verdad? Y Hotmail cerrará las cuentas a menos que tal cosa. O Red Bull contiene veneno, ¿verdad? En su fórmula. Y hay que hacer todo un trabajo, ¿verdad? Para desmitificar, para decir, espérame, WhatsApp, ¿a poco es cierto? Entonces hay que checar las fuentes, la fecha, por qué se dijo, etcétera, etcétera, ¿verdad? Por lo general, en prácticamente la mayoría de estas cosas, pues sí, resulta que es posverdad. ¿Cómo funciona esto de la posverdad y con todos estos elementos particulares? Bueno, en primer lugar, se difunde una noticia impactante o atractiva, que puede ser mentira, generalmente lo es, o real, pero manipulada, ¿verdad? Como medias verdades o medias mentiras. Por su impacto intencional, se comparte hasta hacerse, como se dice, viral. Y hay una repetición por todos los medios, esto que se llama ahora nado sincronizado, donde la misma noticia, incluso con las mismas palabras, aparece duplicada en muchísimos medios y toda la gente lo cita, pero ahí se repite y se repite y se repite, haciendo eco de esta frase de Goebbels, ¿no? De lo que se repite 1000 veces, se convierte como en verdad. Número 4. Aunque la noticia falsa se desmienta, se compruebe, ¿verdad? Clarísimamente que es falsa, no se difunde como tal. No tiene la misma fuerza esta difusión de la verdad que de la mentira. Entonces la mentira persiste, ¿sí? Y ya, se convierte en una verdad. Y aunque por más que se comprobó, 1 año después, 2 años después, mira, Rusia está atacando a Ucrania, ¿verdad? Aquí está el video. Entonces es muy difícil este tema, que hay mecanismos, ¿verdad? Como estos, de manera simplificada, sobre todo de inversión financiera, para defender de nuevo intereses. Este esquema es un poquito más desarrollado porque tenemos también bots, o sea, personas que por un salario, por una bonificación, fabrican, a propósito, eso es su chamba, su trabajo, fabrican noticias falsas y se dedican a difundirlas. Entonces hay cuentas maliciosas. Nosotros mismos, ¿verdad? Aquí hay que reconocer el factor humano, somos vulnerables, tenemos una serie de sesgos cognitivos que nos hacen ser fácil presa de la posverdad. O hay una exposición selectiva, porque si yo nomás veo este canal, nomás leo este periódico, pues ya, está claro que voy a ser víctima. O tengo una mentalidad de seguidor, ¿verdad? Donde cualquier líder que se me ponga enfrente, le hago caso, ¿sí? Por más mentiras que me digan.
Y está el factor mediático, ¿sí? El factor tecnológico, donde encontramos los medios, las redes sociales, los trolls, los bots, y luego ya por medio de estos mecanismos de like, de comentar, de recomendar, de compartir, ¿verdad? Aumenta el número de veces que esta noticia se difunde y llega a otras personas, ¿verdad? Que lo ven como un hecho. Si ya viste esto, ya viste esta noticia, y se crea todo este ciclo de las noticias falsas o de la posverdad. Entonces la pregunta es, ¿cómo salirse de este ciclo? ¿Cómo protegerse de este ciclo? Bueno, el problema es que estas noticias falsas se producen a un volumen altísimo, grandísimo, miles y miles de noticias cada día, en tiempo real, ¿verdad? Por las redes sociales, con una velocidad instantánea. Entonces pegan por número, ¿verdad? Por cantidad, por velocidad y por esta no veracidad, sino la incertidumbre o la mentirosidad que conllevan, ¿verdad? Entonces, tres factores que hacen que las noticias falsas cumplan su cometido, ¿verdad? De engañar, de manipular, de hacer enojar a la gente y de finalmente defender una agenda. A propósito, fíjense cómo la intensidad, la confianza que uno le pone o la duración de una noticia falsa, un rumor o cualquier cosa de estas, es directamente proporcional a la importancia que le demos, ¿sí? A la ambigüedad o incertidumbre del contenido. O sea, entre más importancia le doy y más ambiguo, incierto o mentiroso es el contenido, bueno, esto matemáticamente aumenta y es inversamente proporcional a nuestro sentido crítico. Entre menos sentido crítico, más el cociente, ¿no? Si hay un número chiquito en el denominador, aumenta el cociente, el resultado de esta operación de división. Entonces, el sentido crítico también es bien importante. Hay que desarrollarlo. Esto tiene que ver con los sesgos cognitivos, estas maneras parciales que tenemos en nuestro intelecto, en nuestra cognición, a lo que algún pensador, un teórico llama, tenemos una racionalidad limitada, ¿sí? No somos Doctor Spock o un robot, ¿verdad? Así perfecto, una computadora andando. Resulta que nuestro sistema cognitivo estamos sujetos a más o menos 200 sesgos cognitivos. Hagan de cuenta que son como fallas, no necesariamente fallas, ¿sí? Porque los sesgos son resultado de la evolución. Y la evolución, bueno, parece que funciona para bien, pero en este ámbito de la posverdad se nos vuelven en contra. Entonces sí son sesgos, así como malo, ¿verdad? Con una connotación negativa. Les recomiendo que entren a esta página, está en Wikipedia, en Wikimedia, donde van a ver esta imagen en alta resolución, sí se lee, se puede ampliar, zoom in, de todos estos sesgos y la explicación de cada uno. Muy recomendable este mapa. Se llama el código de los sesgos. Aquí hay algunos, ¿verdad? Medio usuales. Vean abajo a la derecha, punto ciego. Este es importantísimo. Dice, a mí no me pasa esto. Yo no me la creo. Yo no soy víctima de la posverdad. Cuando invariablemente vamos a caer, ¿sí? Pero es un sesgo, por eso es un sesgo, el del punto ciego. Tenemos algo en nuestro sistema perceptivo, en nuestra cognición, que no nos hace ver que esta noticia falsa es falsa. Entonces, cuidado con este punto ciego, ¿sí? Y fíjense, en sentido positivo, evolutivo, es algo bueno, es un valor, no es un valor de supervivencia, ¿sí? A mí no me va a cazar el enemigo, no me va a matar este tigre, ¿verdad? Me voy a salvar. Entonces no voy a ser víctima de la posverdad, me voy a salvar. No. Está la confirmación, sesgo de confirmación, donde busco información que me confirme lo que yo ya sé, lo que yo ya creo y sobre todo lo que yo ya siento, lo que me emociona, ¿verdad? Hay una especie de masoquismo aquí, porque si voy a leer una noticia, me va a dar coraje y me va a hacer sentir asco, bueno, es el sesgo de confirmación. O buscar patrones donde no hay, o el arrastre, llevarse por el grupo, la presión de pares, este principio de conformidad, el contraste, la heurística de disponibilidad,
percepción selectiva, proyección, ¿verdad? Pensar que los demás, fíjense, esto también es importante, pensar que los demás piensan como uno. Entonces, ay, ya viste la tontería esta, espérame, yo no creo en esa, ¿sí? Entonces los demás pueden, o sea, nosotros pensamos que los demás son como nosotros. Y si nosotros creemos en una noticia falsa, creemos que los demás también creen en esa noticia falsa. Y entonces esto sucede cuando compartimos estas noticias falsas a gente que no conocemos 100%, y entonces resulta que entre ellas hay gente que no va a creer esta noticia falsa, ¿sí? Otro de los sesgos también importantes es este de la disonancia cognitiva o cognoscitiva. Es una teoría desarrollada en el 57 por un psicólogo norteamericano, Festinger. Él investigó, fíjense, una secta que creían, bueno, el líder les decía que había extraterrestres que los ayudaban, ¿verdad? Y a lo mejor se los iban a llevar a un planeta. Ok, está bien, porque igual puede uno pensar en una divinidad, en un ángel, etcétera, está bien. El problema fue cuando el líder dijo una fecha en la que un ovni iba a aterrizar y llevárselos a todos. ¿Y entonces qué pasó con esa fecha? O sea, ¿qué pasó con esa como predicción? Pues no sucedió, obviamente. No vino el ovni. Entonces, ¿qué hicieron los de la secta y el líder? Dijeron, no, es que ya me dijeron los del ovni, ¿verdad? Me dijeron que va a ser otra fecha. Se pospuso. Que no es necesario, que se descompuso el ovni, etcétera, etcétera. Se va a tratar de defender estas creencias, porque son creencias muy fuertes. Creer en un ovni es algo fuerte, algo vital. Y si hay un hecho, una información que me contradice esa creencia, no tan fácilmente voy a dejar mi creencia. ¿Sí? Es ya, no, obviamente no creo en ovnis. No, uno va a defender que cree en Dios, que cree en esto, en lo otro, por más evidencia en contra que nos presenten, ¿sí? Como este ejemplo, si yo fumo y creo que el fumar, pues obviamente me hace daño, pero si me presentan una investigación científica que demuestran que fumar es dañino, ¿verdad? Yo puedo decir, bueno, esa investigación es falsa, ¿sí? Tiene errores metodológicos y sigo fumando. O puedo cambiar mi acción al decir, sí es cierto, ¿verdad? Le voy a hacer caso a la evidencia y dejo de fumar. Eso es muy improbable. Lo más probable es que me quede fumando. No le voy a hacer caso a la evidencia precisamente por esta disonancia cognoscitiva, ¿sí? Eso que llamamos aquí sacar barras, esgrimir excusas. Para decir, no es cierto. Sí, pero no tanto. Cualquier serie de defensas, autodefensas, ¿no? Porque lo más importante es mi creencia, por más equivocada que esté. Ahora, ¿cuáles son los efectos negativos de las noticias falsas? Bueno, precisamente porque hay mentira de por medio, se pierde la confianza. Sí, porque cuando uno hace, por ejemplo, un negocio o le cree al gobierno es porque nos está diciendo la verdad. Pero si yo creo que el gobierno nos miente, entonces ya no le tengo confianza. O a los políticos, o a las instituciones, o a la misma ciencia, o a la esfera pública. Sí, yo no voy a una manifestación porque hay acarreados. ¿Sí? ¿Por qué? Sí, bueno, es un efecto de las noticias falsas. La erosión, entonces viene la erosión de la democracia, todos estos déficits democráticos, la distorsión de los procesos electorales como en Estados Unidos con Trump, aquí en México también con Peña Nieto, el fortalecimiento de la ultraderecha. Esta es la agenda principal que se está defendiendo. También hay daños a empresas, productos, marcas o personas, este concepto de cancelación, o relaciones internacionales, por ejemplo, ahorita con la guerra de Rusia y Ucrania. Vean este ejemplo. Este restaurante hindú en Londres, Curry Twist, alguien soltó una noticia falsa de que la carne que servían ahí era humana, que había 9 cuerpos en el refrigerador. Entonces las ventas cayeron obviamente a un 50%. Antes no, se fue a bancarrota, ¿verdad? Por una noticia falsa. Sí, tremenda esta mala leche, ¿no?
A nivel financiero, por ejemplo, y político, hay pérdidas en la bolsa de valores de billones y billones, 17 billones, etcétera. Billones de dólares, 1.000 millones de dólares, por mala información financiera. Decir, oye, esta acción va a subir, y es mentira, ¿verdad? La administración de la reputación, la salud pública, toda la tragedia del coronavirus ahorita mismo en Estados Unidos, por tanta posverdad, tanto negacionismo. La seguridad de plataformas, ataques, ¿verdad? De hackers, de piratería. Gasto político, campañas de posverdad, se invierten millones y millones de dólares en todos los países. La seguridad de marcas, total 78 billones el año pasado o algo, ¿verdad? El día 2019. E igual aquí hay más ejemplos, lo voy a omitir, lo pueden ver, les voy a compartir la presentación ahí con Mateus. Este es el ejemplo de Cambridge Analytica. Les recomiendo, si les interesa, el video que está en Netflix, el documental The Great Hawk, El Gran Engaño, que es un estudio muy en detalle de este caso, del caso del fraude, bueno, esta intervención en los procesos electorales de Estados Unidos, intervenido por esta empresa inglesa Cambridge Analytica. No tiene que ver con la Universidad de Cambridge. Pero vean en todos los países en los que también ellos trabajaron, utilizando de nuevo información de como 80 millones de usuarios de Facebook, donde se sabía, ¿verdad? Mucha información y entonces se podía manipular. A este usuario le gusta esto, entonces dile que Trump le va pues a dar por su lado, ¿no? Es tanto el efecto en las empresas, por ejemplo, de la posverdad, este efecto negativo, que alguien en el Laboratorio de la Posverdad, un sitio muy recomendable español, recomienda que se instaure un nuevo cargo en las empresas, el director de veracidad virtual o algún nombre similar, ¿no? Para que vele por la gestión de autenticidad de los contenidos y mensajes que manejan las empresas, para mitigar, prevenir riesgos de reputación, de pérdida de confianza de los clientes, imagínense, perder la lealtad de los clientes o de todos los stakeholders. Ok, ¿cómo hacer frente a la posverdad? Bueno, hay varios mecanismos. Dado que, como muestran estas estadísticas, la mayoría de nosotros tenemos problemas para distinguir una noticia falsa de una que no lo es. O no podemos detectar una noticia falsa así luego. Donde la distribución es masiva, donde alguna gente dice, es que yo difundo esto nomás por diversión, ¿verdad? Nomás porque sí, ¿verdad? Paso esto sin recapacitar en el daño que puede hacer, etcétera. Entonces, todo un problema. Alguien puede decir, ¿verdad? Esto es una encuesta, ¿cómo distingues una noticia falsa? Dice, bueno, por la irrealidad del contenido. Si me dicen, otra vez un ovni, me gustan los ovnis. Oye, aterrizó un ovni ahorita en la macro. Difícilmente me la voy a creer. ¿Sí? Va a haber gente que se la va a creer, pero difícilmente. El medio en que aparece publicado, para los que vivimos aquí en México, de cierta edad, y apareció en el Alarma. No, es más bien broma, ¿no? Titulares demasiado alarmistas, ridículos o improbables, o la firma, quien lo escribe, o que se verifica la información, pero el porcentaje es muy pequeño. Sí, vamos a ver ahorita por qué. ¿Por qué no verificamos la información? Aparte de, bueno, porque tenemos esta credulidad, somos víctimas de estos sesgos, por sentido común, 3% son motivos, etcétera. Entonces, también un gran problema. No sabemos distinguir cuando estamos frente a la posverdad. Hay muchas recomendaciones, muchos modelos. Facebook, Twitter, etcétera, dan recomendaciones para esto. Que hay que leer la noticia entera, hay que averiguar la fuente, hay que buscar otros datos, verificar el contexto, la fecha, preguntar a quien me lo envió, oye, verificaste que esta fue una noticia falsa, ¿verdad? ¿Por qué me la enviaste? Investigar la imagen o el video, desconfiar de los audios, como el audio, ahorita lo voy a poner como ejemplo, un video de Putin hablando en contra de la comunidad LGBT. Entonces, hay muchos consejos, ¿verdad? El problema es que no nos vamos a dar tiempo para esto.
hay tanta información, tantas cosas que hacer, nos falta mucho tiempo, entonces seguimos con este problema. ¿Sí? Aunque aquí está la receta. Esto es efectivo, no quiero decir lo contrario. Esto es lo que habría que hacer y quizá, ok, sí lo hacemos, ¿verdad? Pero es trabajo. Y ahorita vamos a ver cuánto trabajo es. Entonces, en promedio, fíjense, en un estudio realizado en Brasil, España y Portugal, resulta que solo el 24% checan siempre la información, ¿verdad? Con otras fuentes, con otros datos. Muy poco, ¿verdad? Nunca un 4%, 3% en promedio, y a veces, pero habría que ver a veces, 20%, 60%, pues un poquito mejor. Pero, de nuevo el problema, ¿no? No checamos suficientemente esta información. Quizá algo preferible, porque también nos va a servir de información, de fuente de información, son diversos sitios en Internet relacionados con la pandemia, por ejemplo, el tema de su interés, que para nosotros, por ejemplo, es el cambio climático, el antropoceno. Esta página es muy recomendable, es un ejemplo entonces de SMOG, donde hoy, esto es de hoy, esta captura es de hoy, ExxonMobil anuncia invertir $10 billones en petróleo, en la industria del petróleo, para hacer una refinería, ductos, lo que sea. Pero en el mismo día, o sea, de ayer a hoy, cuando salió el último reporte del IPCC, del Panel Intergubernamental sobre el Cambio Climático, ¿verdad? Que es muy negro. Entonces, cuando el reporte, bueno, todo el mundo que no es negacionista dice hay que bajarle a los combustibles fósiles, ExxonMobil le sube. Terrible, terrible este tipo de noticias. Si no estás viendo el problema, lo vas a aumentar. Ese es otro sitio también muy interesante, Climate Feedback. Como todo sitio, ¿no? Tiene diversos contenidos. Negacionismo, justicia social, transporte, política, activismo, agricultura. Pueden meterse a cada uno de estos tabs. Aquí también hay diversos tabs. En el caso de claims, por ejemplo, si alguien dice, no hay evidencia, otro que modelos matemáticos, que las emisiones de CO2 provocan el cambio climático. ¿Sí? Es incorrecto, ¿verdad? Lo bueno es que hay un veredicto aquí. Aparece un claim, una afirmación, y dice si es correcta o incorrecta. Por ejemplo, el Washington Post dijo que más del 75% de los bosques de lluvia está perdiendo resiliencia. ¿Sí? Entonces se van a convertir en sabana en una cuestión de décadas. Es bastante cierto esto. Y ahí explica por qué. Entonces, muy recomendable este sitio, igual que el de SMOG. Hay muchos otros que ustedes pueden buscar, ¿verdad? Para hacer guerra a la posverdad. Un tercer ejemplo, este sitio es muy padre porque es como un examen, como un juego, en diversas categorías: cultura general, coronavirus, cambio climático, o elecciones. No sé si esto es de Colombia, pero aparece una noticia y nosotros debemos poner crucita, que es falso, aspa, que es verdad. Entonces, la disminución de la contaminación del aire durante la pandemia es momentánea. ¿Es correcto o incorrecto esto? Bueno, si le pican, no sé, y es correcto, ok. Lo interesante es cuando le pican y resulta que es incorrecto. Y les va a decir por qué. Y dicen, no, lo que pasa es que esto. Y vean el sitio, Banco Mundial, ok, es una fuente medio confiable, pero también esto y también lo otro. Entonces uno aprende mucho sobre, al mismo tiempo que se divierte, incluso cuando perdemos. Yo perdí varias veces cuando intenté este juego. Nos divertimos jugando y aprendemos también. Ya, yo no sabía que tal cosa. Ahora, hacer frente a esta batalla contra la posverdad es ingente, es enorme. Tan enorme, por eso muchos de nosotros no la hacemos, o no la hacemos tanto como deberíamos, por esta ley de Brandolini, este italiano, un programador, computólogo, que
propone este principio de asimetría de la estupidez, de las tonterías, del bullshit. Dice, la cantidad de energía necesaria para refutar la posverdad, el bullshit, las falsedades, las estupideces, la ignorancia, etcétera, las noticias falsas, es un orden de magnitud mayor que la necesaria para producirlo. O sea, si yo recibo una noticia falsa, el que la hizo en un segundo. Digo, se me ocurre que las nubes van a ser moradas, ¿verdad? Por la contaminación aquí de Monterrey. Un tweet, ¿verdad? Y listo. Ya, lo hice sin gastar 2 calorías, en un segundo, paz. De este lado, ¿cómo vamos a desmentir eso? ¿Sí? Pues voy a tener que leer sobre química de las nubes y colores y contaminación y luego hacer mi propio tweet y argumentar y escribir un paper y hacer un video y un podcast y decir, oye, eso es mentira y me voy a desgastar y van a pasar días y mientras ya llegaron otras 1000 noticias falsas similares. Entonces no hay tiempo. Esto es también muy desalentador. Vean, no hay tiempo para estar dándole la guerra a la posverdad. ¿Sí? La ley de Brandolini. Vean la camiseta. Lo que dice la camiseta. Para ahorrarnos tiempo, supongamos que yo nunca me equivoco. Entonces, siempre les estoy diciendo la verdad, así que no se preocupen de desmentir. Ok, último punto. Otro nivel de importancia de la posverdad son estos efectos a 4 niveles. A nivel personal, a nivel de grupo, a nivel de opinión pública, o sea, más social, y a nivel de política o de política pública. A nivel personal, vamos a terminar con esto. No nos queda ver esos 4 escalones. A nivel personal, bueno, ahí puse este lema de X-Files. Quiero creer. Todos tenemos esta actitud, ¿no? De quiero creer, ¿verdad? De encontrar un sentido a la vida, una explicación científica, espiritual, religiosa, lo que sea. Y bueno, ahí no hay tanto peligro, sí, digamos, no importa tanto. Si alguien cree en lo que dijo Orson Welles en el 38 en su transmisión de radio, leyendo y habiendo dicho que iba a leer La Guerra de los Mundos de Wells, casi su tocayo, Welles contra Wells. Bueno, días después de cuando Wells leyó La Guerra de los Mundos, si han visto la película, por ejemplo, es una invasión de marcianos, etcétera, es una guerra. Supuestamente mucha gente ahí en Nueva York, por ahí, oyó el programa y se la creyó y salió a la calle, se enfermaron, se murieron, fueron a los hospitales, etcétera. Todo un escándalo gracias a, bueno, que provocó Wells. No fue así. No es cierto eso. Lo que es cierto es, y eso se supo hasta hace poco, lo que es cierto es que en esos años el radio atravesaba una mala época contra los periódicos. Entonces los periódicos dijeron, ¿verdad?, que el radio había provocado ese problema, esa catástrofe, para poder vender más. Y entonces resultó, ¿verdad?, que este fake news se convirtió en doble fake news. No fue cierto que Wells quería asustar a la gente narrando en tiempo real, quiero decir, ya están llegando los marcianos y ahí vienen los disparos y ahí viene un de esos robots gigantes y todo. Él dijo, repito, él dijo primero al empezar un drama de radio. Digo, les voy a leer así con la voz, les voy a leer este cuento de Wells, ¿verdad? Y empezó. Entonces no había engaño. Otro factor, por ejemplo, es que casi nadie escuchaba el programa ese. Había cosas, noticias más importantes. Sí, era prime time. En fin. Pero personalmente no fue tanto el daño, ¿verdad? Y si lo hubiera sido, bueno, casi quedaba como una broma. En fin, un poquito más preocupante es el nivel de grupo. Por ejemplo, de nuevo, hay terraplanistas, pero no creo que constituyan mayor peligro, ¿no? Un peligro, por ejemplo, para la comunidad LGBT es cuando se difunde este video de Putin y los subtítulos, como está hablando en ruso, ¿verdad? Los subtítulos se cambiaron. Entonces,
mucha gente, ¿verdad?, que se creyó que Putin estaba criticando a los homosexuales y al terrorismo islámico, se fue con la finta, ahí resultó que no. Y ahí está, por ejemplo, esta página, chequeado.com, otro recurso, donde se argumenta, ¿verdad? Se dice, lo que pasa es esto fue Putin, era un discurso sobre un aniversario de militar y habló sobre no sé qué, etcétera, pero jamás en contra de matrimonios homosexuales, etcétera. ¿Sí? Pero uno tiene que, ya ver, Putin, ok, no me gusta mucho Putin, pero no creo que haya sido tan burdo, por ejemplo, para haber atacado así a la comunidad. Otro ataque, por ejemplo, es esto que se llama, que es el nombre de esta posverdad, ideología de género, donde se ataca a los feministas, a la comunidad, al matrimonio, al patriarcado, etcétera, etcétera. ¿Sí? Estos son, fíjense, cuidado con esta filmina, porque este es el mensaje posverdadero. ¿Sí? Dice, son 6 peligrosos engaños de la ideología de género. Está diciendo, no te vayas con la finta. Eso de que no se hace hombre o mujer es mentira. Los hombres son el problema, es mentira, etcétera, etcétera. Léanlo, ¿verdad? Y esto se maneja así como científicamente y cuánto. Entre paréntesis, aquí, junto con este otro, pues está toda esta cuestión de la terapia de conversión, ¿verdad? Muy violenta. Entonces, a nivel de grupo, la posverdad operando a nivel de grupo puede ser un poquito divertida como los terraplanistas, pero puede ser violenta como este video falso de Putin o toda esta cuestión de la ideología, entre comillas, ¿no? Ideología de género. En tercer lugar, más importante, ahorita vamos a establecer el criterio, más importante es el alcance público, ¿sí? A nivel de opinión o conducta pública. Aquí tenemos la gran figura de Edward Bernays, un sobrino de Freud, el padre de las relaciones públicas, de la mercadotecnia moderna, donde él, fíjense, diseñó el desayuno norteamericano de tocino con hot cakes. Entonces, si uno pide un desayuno norteamericano, está obedeciendo a Edward Bernays, ¿verdad? Las empresas de tocino estaban faltas de ventas. Digo, ¿cómo podemos aumentar las ventas? Es haciendo que todo el mundo desayune. No sé cómo se llama esto también, aparte de American Breakfast. Y no sé si sea tan frecuente ahora, pero durante muchos años lo fue. Todo el mundo, ¿verdad?, quería desayunar. Pues, imagínense el valor nutritivo de esto, pero eso no es tan importante como que fue un diseño mercadotécnico que influyó a la opinión y a la conducta pública. Igual, fíjense, mujeres y hombres también, hizo que las mujeres fumaran y por lo tanto se enfermaran de cáncer y se murieran. En un desfile de modas ahí en Nueva York, les pagó y les regaló cigarros a todas las modelos para que lucieran, le llamaron las antorchas de la libertad, ¿verdad? Pero si yo soy mujer, soy libre, entonces yo puedo fumar porque yo quiero. O sea, me puedo enfermar de cáncer porque yo quiero. Terrible, terrible. No quiere decir que las mujeres no deberían fumar, ¿verdad? Si hay libertad, pero vean las implicaciones. Terrible también es este tercer ejemplo de aumentar las ventas de cigarros, utilizando a los mismos doctores, a los médicos y a mucha gente, a científicos, para que produjeran papers, investigaciones diciendo fumar no es peligroso. Eso lo inventó, lo desarrolló Bernays. Entonces había doctores, ¿verdad?, luciendo para la publicidad, doctores reales, les regalaban la marca y luego les preguntaban, ¿cuál es su marca favorita? Pues obviamente Camels, obviamente Marlboro, obviamente tal marca, ¿verdad? Toda una campaña de mucho dinero, ¿verdad? Y toda esta influencia negativa en la salud pública, ¿sí? Y así muchos otros ejemplos. Y el cuarto lugar, influencia en la política o en las políticas públicas. Y aquí es donde vamos a ver abajo abajo de los escalones estos, encontramos 2 niveles de análisis de todo esto, de los 4 niveles.
Primero, la epistemología. Como mencioné al principio, si estamos hablando de posverdad, pues entonces lo epistémico, la verdad, la epistemología está en juego, ¿sí? Se violan, ¿verdad? Con la posverdad se violan las bases epistémicas o epistemológicas con la que operamos en la ciencia, incluso en nuestra vida cotidiana, en las empresas, en todas partes. Pero también está el plano político, ¿sí? Y justamente ahí vamos a ubicar más este cuarto nivel de influencia en la política o en las políticas públicas, donde la posverdad va a operar desde las estructuras dominantes de poder, ¿verdad? Para defender intereses de empresas, de gobiernos, de ideologías. Pero, como es política, pues estamos también los que no creemos, los que nos oponemos a esto, tanto a la mentira, a la posverdad, como a esta hegemonía. Y ahí encontramos alternativas contrahegemónicas, maneras diferentes de vivir, maneras diferentes de resolver las crisis socioecológicas, la desigualdad económica, la pobreza, la discriminación. Ahí es donde encontramos de nuevo el reporte, los reportes, toda esta información científica sobre el cambio climático, pero también su contraparte, que es el NIPCC. Imagínense, ya sacaron la contra del IPCC. He dado en cuenta, bueno, sí hay esto, pero en broma, la contraparte del premio Nobel, Ig Nobel, IG Nobel, pero eso es broma, aquí es serio, y aquí hay millones y millones de dólares patrocinando posverdad en contra de lo que dice el IPCC. Pero no lo que dice tanto, fíjense esto, tanto a nivel de datos, aunque sí hay. Ellos tratan de establecer datos alternativos o interpretarlos de otra forma o hacer dudar, déjenme adelantar aquí, esos datos son metodológicamente confiables. Y en parte tienen razón, porque alcanzar un 100% de confianza, de nivel de confianza en la ciencia, sobre todo en la ciencia natural, es muy difícil, ¿verdad? El bosón, el famoso bosón de Higgs, no existe 100% hablando. Hay una probabilidad de 99.9, etcétera, que sí exista, pero igual es la probabilidad de que nosotros existamos, según la mecánica cuántica. En fin, hay un libro que le recomendamos mucho, que es Mercaderes de la Duda, The Merchants of Doubt, de Oreskes y Conway. Hay video, hay documental. Los dos están buenos, donde ellos muestran con un análisis muy exhaustivo cómo las empresas cigarreras, como ya mencionamos, pero también las empresas de petróleo, como ExxonMobil, han invertido millones y millones de dólares para defender los intereses de la industria fósil, del capitalismo fósil. Como veíamos ahorita, ¿verdad? 10 billones de dólares invertidos en la cara, ¿verdad? In your face, del reporte del IPCC. Aquí hay una infografía sobre toda esta contrahistoria de ExxonMobil, ¿verdad? Todos los escándalos, toda la negación de la verdad. Ellos saben que lo que hacen está mal, pero con esta razón son... ¿Sí? ¿Sí? Bueno. Se me hace que fue un error ahí de dedo. Ok, ¿continúo? Sí. Estas empresas, estos grupos, desde la posverdad, saben la verdad, aunque difunden la mentira. Sí, no son tan tontos, ¿verdad? La CIA, etcétera, tienen toda la información igual que nosotros o más. Entonces ellos sí están de acuerdo en que la raíz, la fuerte raíz, la raíz más importante del cambio climático es antropogénica, está causada por la actividad humana, bueno, la actividad de empresas y todo eso. Pero han dedicado millones de dólares, como 31 millones de dólares, a organizaciones, think tanks, universidades, escuelas públicas, escuelas primarias, etcétera, libros, revistas, cómics, documentales, para manufacturar la duda, ¿sí? O simplemente la incertidumbre o la ignorancia en este tema del cambio climático. Entonces, el título de este libro es buenísimo,
Porque justamente la posverdad, aparte de engañarnos, mínimo nos puede decir, a lo mejor sí las nubes se van a pintar de morado. A lo mejor sí, ya empecé a dudar. Déjame checarlo, ¿verdad? Y ya valí, ¿no? Porque, pues, mientras van a seguir avanzando en su agenda. Ya casi terminamos. Un segundo. No voy a tener tiempo de platicarles de todo este mapa conceptual. Lo vemos en el seminario de Antropoceno, para que se animen. Pero la idea es que habitamos en un sistema mundo de la modernidad, la colonialidad capitalista, que se basa en la idea de progreso, en el ideal de progreso, en términos de desarrollo o desarrollo sostenible, en metas de objetivos de desarrollo sostenible, en términos de una modernidad ecológica y en términos de un ideal también de gobernanza mundial, por ejemplo, para regular todo esto del clima, para solucionarlo, pero que todo esto implica posverdad. En el curso aclaramos, ¿verdad?, qué es lo posverídico de tanto del crecimiento económico, que se enfrenta a límites materiales y morales, como la idea misma del progreso, que es como nuestra fe, nuestra creencia, ¿verdad?, nuestra estrella polar que nos guía a el crecimiento económico, al aumento del PIB. Pero esto ya está más que probado, ha provocado la crisis socioecológica global. Tenemos por ahí, por ejemplo, el concepto, la herramienta, ¿no?, de los límites planetarios, donde 5 de 9 de los límites planetarios ya se han rebasado a nivel rojo. En fin, esto, de otra manera, ha dado lugar a lo que llamamos el predicamento del antropoceno. Ahora, para nuestro tema, resulta que hay dos grandes narrativas respecto al antropoceno, respecto a, ¿verdad?, todos los problemas del mundo ahorita. Una es una narrativa obviamente dominante, hegemónica, más científica, más de parte de ExxonMobil, más de parte del IPCC, etcétera, de la derecha, ultraderecha. Pero también hay narrativas contrahegemónicas que plantean un mundo donde quepan muchos mundos, no nomás el mundo de ExxonMobil, de explotación, de capitalismo, de patriarcado, de colonialismo, etcétera. Hay toda esta idea del pluriverso, ¿verdad? Por eso aquí esta imagen de Pachamama, de visiones de pueblos originarios, de tribus, de campesinos, de hombres, de mujeres, de trabajadores, etcétera, etcétera, ¿verdad? En plural, fíjense aquí el plural de narrativas, diversas formas de vivir en el mundo y de enfrentar el antropoceno. No nada más una, ¿verdad? Que se puede ver en este video que también les recomendé por ahí, de Bienvenidos al Antropoceno. No es irónico el título, sí es engañoso, ¿verdad? Sí es postverídico, porque qué bienvenida es a una realidad casi apocalíptica, colapsológica. Entonces, finalmente, lo que estamos hablando es de cómo operamos en la realidad social, ¿sí? ¿Cómo la redefinimos? Bueno, el lenguaje es un factor importante. Les recomiendo estas dos películas, una mexicana, El Castillo de la Pureza, del 72, y otra, que no es una versión, pero porque se parecen, una película de este griego, Yargos Lantimos, Quinodontas, Diente Canino, del 2009. Buenísimas las dos películas. Si pueden buscarlas por ahí o proponerlas a, ¿cómo se llama?, los platones, el Mindshop. Adelante, ¿verdad? El tema de la película, sin spoilers, es cómo el lenguaje ayuda a conformar esta realidad social diferente, ¿sí? Un poquito patológicamente a nivel de una familia, una sola familia, nada más, que se puede expandir, ¿no?, a una ciudad, al mundo entero. Pues, finalmente, ¿cómo creamos esta nueva realidad social? ¿Sí? ¿Cómo enfrentamos estas estructuras dominantes de poder? ¿Cómo buscamos, definimos prefigurativamente alternativas contrahegemónicas? Bueno, hay muchas herramientas al respecto. Está, si les interesa, todo este análisis interpretativo de la política pública,
donde la interpretación es lo que cuenta, ¿sí? Frente a una especie de tina, es decir, no hay alternativa. Este es el mundo que hay y te fregaste. Bueno, hay que involucrar a todos los actores, no solo a los expertos, para definir entre todos cómo queremos vivir, cómo debe ser una política pública, etc. Está el perspectivismo también, y está en general este giro ontológico. Bueno, no hay tiempo para definir más todas estas cuestiones, les queda para que ustedes estudien. Todo esto tiene que ver con esta raya, esta flecha roja de la política, ¿sí? La epistemología es importante, no estoy diciendo lo contrario, por eso el Amberstone ahí. Tenemos los dos niveles de análisis o de efecto de la posverdad, la esfera, el nivel epistemológico y el nivel político. Lo que más nos interesa ahorita en el contexto del cambio climático, de la pandemia y del antropoceno es justamente la política. ¿Sí? Claro, nos vamos a seguir peleando con los negacionistas, vamos a hacer a dejar de lado un poquito la ley de Brandolini, ¿verdad? Y gastar cierta energía en esta esfera epistemológica, pero lo que más importa, lo que más surge es la política, esta esfera política, este nivel de otro mundo. Y por ejemplo, es una cartografía social de Chile, donde se muestran una serie de problemáticas ambientales, de minería, de basura, etcétera, etcétera, con muchos actores, ¿verdad? No solamente las empresas, y decir, ay, perdón, maté, hice que la gente se fuera a vivir a otro lugar, o los exploté como esclavos, y así. Entonces se hace un diagnóstico de la realidad interpretativo, según cada quien interpreta la realidad desde su, como dicen, punto o lugar de enunciación, y se llega, con suerte, a un diálogo y a un ponerse de acuerdo. Decir, ok, tú industria minera aquí, bájale un poquito, esta gente va a sembrar maíz, nosotros no sé qué, tú político vas a ser, tú alcalde, ¿verdad? Y todo muy padre. Esto es un poquito difícil, ¿sí? Convencer a una minera, a una empresa de esas transnacional de soya en Argentina, a que deje de hacer negocios, pero bueno, eso es a lo que aspiramos, ¿no? A definir el mundo de una manera diferente, porque la manera actual de vivir ya lo vemos que es no es la mejor, ¿verdad? Por usar una palabra. Y bueno, termina con esto, ¿no? Ahora habrá que decir en un juicio que juramos decir la posverdad, toda la posverdad y nada más que la posverdad. Entonces yo me quedaría, por ejemplo, con esta figura, ¿no? Asociada a esta. ¿Sí? Dentro de los 4 niveles de afección, de impacto de la posverdad, el 4º nivel es el que debería interesarnos y el que habría que explorar con muchísimo mayor detalle. Ok, ¿alguna pregunta? ¿Algún comentario? Bienvenidos los que no estaban al principio. Yo sí tengo una pregunta. No sé si lo explicaste, pero ¿cómo nace la posverdad? O sea, ¿qué generó que ahora nos basemos más? Porque así lo siento, como lo entiendo es, nos basamos más en el sentimiento, apelamos más al sentimiento que a la razón o a la objetividad, Ajá. ¿verdad? Entonces, no sé si la posverdad nazca de que también los medios de anteriormente ya nos daban ciertas mentiras, o sea, no nos comunicaban todo el contexto, a lo mejor nomás nos comunicaban lo que nos querían comunicar. Sí. Y nos fuimos dando cuenta de que a lo mejor no era completamente correcto, ¿verdad? A lo mejor le faltaba matizar un poquito más o estábamos siendo polarizados. Sí, eso es una muy buena pregunta y es un tema que dejé fuera por falta de espacio simplemente, pero puedo decir que hay muchos factores que ha provocado esta era de la posverdad, no la posverdad en sí, ¿verdad? Como dices, Julio, esto es histórico, tan antiguo quizá como nosotros mismos. Si han leído a Harari, él dice que operamos en función de ficciones. Creer en el dinero, creer en que si yo uso el celular, realmente estoy hablando con alguien de ustedes, etcétera. Hay ficciones, de ficciones a ficciones. Bueno, la posverdad sería como una forma patológica
de una ficción. Pero ¿por qué existe la era de la posverdad? De lo que estamos más bien hablando. Bueno, hay una serie de factores, sobre todo sociológicos, donde hay crisis del trabajo, hay precariedad del trabajo, ha aumentado la violencia, la pobreza, ha habido fallas, obviamente, de la democracia. En general, en los estudios cuantitativos que hay sobre democracia, la democracia se puede medir, como todo. Los países más democráticos del mundo, de una escala de 0 a 100, andan como en 70, 74%. En promedio, 50. 50% es como ni frío ni caliente, o sea, como X, ¿verdad? La democracia no funciona ahorita. Entonces hay déficit democrático. Entonces provoca que uno se sienta con miedo del futuro, porque en el futuro no voy a sacar una carrera y no hay trabajo para mí. Voy a comprar una casa, pero no sé si el peso se va a devaluar o qué va a pasar. O el tráfico va a hacer que no pueda ir a mi casa, o la contaminación. O sea, el futuro es muy incierto, muy complicado. Entonces, tengo miedo. ¿Cómo le hago? Entonces, si alguien me dice, yo te voy a salvar, gracias, dime qué hacer, dime qué creer, Trump. Y fíjense lo que hizo Trump. Me quitó la voz. Ya ni siquiera pude hablar. Oiga, Trump, ¿sí me va a salvar de aquí, de no sé qué? Sí. Bueno, ya no hables. Yo soy tu voz, les dijo. Digo Trump, yo soy tu voz. Yo voy a hablar por ti y te voy a defender para que vuelvas a hacer lo que siempre fuiste, ¿verdad? O sea, esto de grande, hacer Norteamérica grande y todo eso. Y la mitad de Estados Unidos prácticamente se la cree. Chequen eso, por eso ganó Trump. Aparte de estas trampas de Cambridge Analytica, resulta, nos dimos cuenta, bueno, yo medio lo intuía, que la mitad de los gringos son gente excepcional, que me gustaría ser sus amigos y aprender y tomar clases con ellos, y la mitad es casi, ¿cómo se dice? Voy a exagerar, basura blanca, o algo similar. Entonces hay una polarización a ese nivel, ¿verdad? Social, y luego la discriminación, etcétera, etcétera. Entonces hay factores psicológicos y aquí hay toda una literatura para explicar cómo pues nos vamos con la posverdad. Y ya, porque ya no tenemos un futuro fijo, ¿verdad? Una carrera fija. Mi papá era abogado, yo soy abogado. ¿Se acuerdan, no? La gente, sobre todo mayor. Sí. Ahorita no. Ni siquiera estudiar carrera, ni siquiera casarse, ni siquiera tener hijos. Ya no es como antes. Entonces, en el fondo hay este miedo, esta inseguridad, esta incertidumbre, y luego con toda la evidencia real del cambio climático, del terrorismo, de la guerra, de la pobreza, de la desigualdad, pues sí está canijo. Dale. Yo tengo una pregunta. Oiga, sí. si estamos viendo pues, lo difícil, el reto tan enorme de tratar de entender la verdad de lo que sucede, pues, ¿cómo le podemos llamar basura blanca a las personas? ¿Cómo podemos juzgar a una persona solamente por votar en unas elecciones en un país plenamente corrupto? O sea, no podemos juzgar a una persona por cómo votó. Como decirle, la mitad de Estados Unidos es basura por votar por un güey. Yo le quería matizar también un tantito ahí, y yo pienso que eso es también porque las personas aquí en Estados Unidos, en vez de tomar responsabilidad, prefieren delegar la responsabilidad hacia alguien más. Entonces, no sé si ese delegue de la responsabilidad es decir, pongo al líder, a Trump, a que decida por lo que a mí me hace sentir bien, y no tomo responsabilidad por estas cosas, ¿verdad? Y le dejo mi vida a alguien más. Y pues sí es cierto, o sea, no sé si eso pueda ser considerado como lo que acaba de mencionar, basura blanca, o qué se refiera con el white trash o la basura blanca. Dije exagerar, ahí está el video, está grabado. Dije voy a exagerar, nomás para hacer el punto. Sí es despectivo, sí es insultante el término, aunque se maneja. Pero es nada más para darle idea de que la mitad de Estados Unidos está en este régimen de posverdad. ¿Y qué consecuencias tiene? Ya las vimos. Es un suicidio político, es un suicidio de salud. Se han muerto la mayor cantidad, ¿verdad? La mayor tragedia del COVID es en Estados Unidos. El negacionismo de las vacunas, del cambio climático, etcétera, etcétera.
Y eso recae en esta mitad de la población. Pero yo creo que es el profesores. 100%. Pero yo creo que es el 100%. O sea, que alguien vote por los demócratas o los republicanos es solamente una de las miles de decisiones. Porque yo creo que el 100% de la población estamos envueltos en mentiras y en posverdad. O sea, aunque votes por los demócratas, también puede ser gente que está muy mal en otras cosas. O sea, no es nada más una misma mitad. Eso también se me hace o sea, también se me hace una narrativa de posverdad. Es decir, esta mitad es la mala y esta mitad donde yo soy parte es la buena. O así se entiende al menos. Solamente hablé de una mitad como posverdad. La otra mitad no sabríamos cómo definirla. Ya ven que dice el bipartidismo entre republicanos y demócratas no es tan verdadero, ¿verdad? No es tan tajante. Y si hubiera ganado Hillary Clinton, no se hubiera llevado a una tercera guerra mundial. En fin. Pero lo que sí es evidente, ¿verdad? Por eso esta también distinción que me ayuda de progresistas y este otro 50% ayuda. ¿Verdad? Pero eso ya sería entrar en muchos detalles. ¿Alguna otra pregunta, comentario? Si nadie tiene otra. Vi en una filmina que puso que el desarrollo sostenible estaba dentro de la posverdad. ¿Cómo es el desarrollo sostenible una posverdad? Porque promete cosas que son muy difíciles de cumplir y que efectivamente no se han cumplido. Y ahí están los datos de parte de la ONU, que examina cómo se han desenvuelto estos 17 indicadores, estas 17 metas de desarrollo sostenible, que antes eran las metas del milenio, ¿verdad? Y ellos mismos reconocen, el informe de este año, del 2022, reconocen que hay, como dicen, áreas de oportunidad, ¿verdad? Uno de los objetivos, no recuerdo si es el 8, es crecimiento económico, donde ya está demostrado por los propios economistas que el crecimiento económico es imposible. Entonces, ¿cómo es posible que prácticamente todos los presidentes del mundo, no nomás algunos, todos los presidentes del mundo le apuestan al PIB, a que aumente el PIB? Cuando ese aumento se está topando y se va a topar cada vez más con límites biosféricos y aparte morales, ¿verdad? Entonces, por ahí no es el camino. No es cierto que exista desarrollo sostenible. Eso es un eufemismo que se inventó en 1992 para decir que fue una manera, hagan de cuenta, la primera manera de decir business as usual. Vamos a seguir destruyendo selvas, destruyendo ecosistemas, lanzando CO2, vamos a seguir con esto, pero de una manera que se pueda sostener. O sea, vamos a seguir destruyendo, pero que no parezca destrucción. Obviamente es posverdad. Tengo más preguntas al momento. Priscila tiene la mano arriba. Priscila, gracias. Priscila. Hola. Yo tengo una duda, porque desde que salió el tema de lo de posverdad, me surge el paralelismo de lo que es religión. O sea, la religión es una especie de posverdad, es una venta de una promesa basada en el miedo de la gente para convencer. Y creo que es a lo que Nietzsche se refería con el miedo que le daba ante la muerte de Dios. Queda ese vacío de, ¿y ahora quién nos dirige? O sea, ¿y ahora quién nos va a decir la verdad? Es muy cómodo reposarse sobre un dogma, es bien cómodo porque te exime de la responsabilidad de usar el pensamiento crítico, de llegar a conclusiones a través de convicción y de pruebas. Entonces, creo que ese hueco está bien lleno, ¿no? Es como lo que dicen, hay mucha gente que se va con los horóscopos porque pues es más fácil ceder ante la magia y el pensamiento mágico. Entonces, justo con este paralelismo de la religión con la posverdad, pienso que es lo mismo que la Inquisición, esa turba de gente que no usa el criterio propio, que no usa el pensamiento crítico, es cansadísimo porque no los vas a convencer porque traen un sesgo muy rígido. Y para mí lo único que se me ocurre como solución al respecto es que la educación tendría que ser la solución, o sea, una educación efectiva donde se fomente el pensamiento crítico, pero da bastante miedo en lo personal este tema de noticias donde dicen, se van a sacar filosofía de las escuelas, se va a sacar, pues, ¿qué podemos decir también? Cualquier cosa que tenga que ver con lógica, cualquier cosa que tenga que ver con el uso de la razón, se va perdiendo la fuerza de eso que es fundamental en una sociedad
racional, en una sociedad basada en evidencia. Entonces, no sé su opinión. ¿Se entendió lo que dije? Pues sí, claro, claro. Bueno, hay extremos también, es un tema delicado. Pero sí hay extremos, por ejemplo, ahorita a nivel de ley, que es cuando esto alcanza a nivel público, a nivel de política pública, leyes en Estados Unidos en las escuelas que prohíben enseñar a Darwin, enseñar la teoría de la evolución, o junto con el creacionismo, o solo el creacionismo, o no enseñar teoría crítica de raza, no enseñar la historia de la esclavitud de los afroamericanos, ¿verdad? Y toda la super tragedia que eso implica. Entonces, sí, ahí sí, la religión tiene esta connotación de posverdad, pero pues hasta ahí, ¿no? Sí hay similitudes, también hay diferencias. Ahora, respecto a esto que dices, Priscila, ok, sí hay que defender la verdad, el razonamiento, la lógica, la argumentación, pero no es lo único, ¿sí? Por eso en las últimas filminas, en esa postura interpretativa de perspectivismo, ok, yo puedo ser muy racional, muy científico y todo, y tener los datos y cuánto, pero yo no voy a determinar la realidad que vamos a compartirlos todos. También tengo que preguntarte a ti, y tengo que preguntarle a los artistas, y a los indígenas, y a los niños, y a las mujeres, y a todo el mundo, y entre todos, ¿verdad? Esto cambia la manera de hacer política, ya no es de expertos o de científicos. Si no, tendríamos otra dictadura, ¿no? Dictadura de la ciencia, como en novelas distópicas de ciencia ficción, o dictaduras de políticos, igual, como el 84, Mundo Feliz, y así. Pero sí es un tema que vale la pena reflexionar. ¿Sería que para vencer la posverdad necesitamos educarnos y tener más pensamiento crítico? Es que eso es como obvio. Parece, pero es muy difícil. Ajá, y sí ha sufrido ataques, pero hay que también pensar en la parte política. Y a lo mejor los datos, la verdad, te lo dije, aquí está el paper, sí, puede esperar un poco para estos intentos de deliberación, de platicar con el enemigo. Si no, vamos a seguir en esta polarización, ¿verdad? De la gente que según nosotros está en la posverdad, pero fíjense lo paradójico de esto. Ahora, lo que para nosotros sería evidentemente una persona posverídica, sucede exactamente lo mismo o peor, o sea, al revés. Si yo le digo a Julio, a Primo, ¿eres posverídico? Primo me va a decir, no, tú eres más posverídico, por esto, por esto, por esto. Y los dos vamos a tener razón en este nivel, o sea, está tremendo, está empantanadísima la cuestión. Entonces la gente que antes evidentemente era la que decía mentiras, noticias falsas, ¿verdad? Ahora ellos, los que dicen mentiras falsas, dicen que esta otra parte dicen mentiras falsas. Por eso dicen, pues yo tengo otros datos. Tú tienes unos datos, yo tengo otros datos, y así. O sea, una esquizofrenia, una balcanización de la esfera pública terrible. Entonces, a lo mejor la discusión ya no es tanto, ¿verdad? En esta es la verdad. Yo estoy en lo correcto, sí, sino hay que llevarla a otro nivel. A otro nivel que a lo mejor es tan difícil, ¿verdad? Como este otro, pero que es más importante. Porque de lo que se trata es ¿cómo se dice? Medio garantizar un futuro. Porque el futuro está más o menos en riesgo. Pero al respecto, perdón, estilo Marx, la conciencia de clase, ¿cómo podría generarse respecto de todos los que somos y estamos padeciendo el antropoceno? O sea, claramente es un tema donde ya tendríamos que generar acción porque esto del discurso no avanza. O sea, en tema de acción verdadera, donde tiene que ser una cohesión social efectiva, lo que pasó en los sindicatos de los trabajadores junto con las fábricas en el capitalismo inicial de las fábricas, eso tendría que pasar, porque de otra manera no veo una salida factible, pues. Pero ¿cuál puede ser una
una forma de cuestionarnos para exigir y realizar cambios, pues ya ni tan paulatinos, pero tendrían que ocurrir eventualmente. Pero ¿cómo empezar de verdad? Sin el chat, sin el checa este dato, o sea, porque ya esto ya es una locura ya, de información estamos que se nos salen por las orejas. Sí, sí, bueno, eso que mencionas de los movimientos sociales de finales del siglo XIX, primera mitad del siglo XX, son importantísimos y desaparecieron. Se politizaron y se diluyeron. El sindicalismo, por ejemplo, el número de huelgas rojas que ha habido en el mundo desde principios de siglo hasta la actualidad es así, para abajo, para abajo, para abajo. Todos los trabajadores, por eso ahora llegan a este outsourcing y a estos contratos de 0 horas. Te contrato, pero por 0 tiempo. Cuando te ocupe, te mando llamar. Y sin prestaciones y todo eso. Pero eso también se extiende a derechos de mujeres, a derechos de género, de sexualidad, de desigualdad económica, de comunidades afroamericanas, de indígenas, de campesinos, por todo, de animales también. Porque la raíz de todo, ¿verdad?, es esta ideología modernista, colonial, capitalista, con una serie de supuestos a los que hay que reconocerlos y resistirse. Entonces la lucha tiene que ser más integral. Pero quizá no, o sea, quiero decir, no tan identitaria, ¿verdad? Es mi lucha y ya, no te metas tú, ¿verdad? Sino el problema es tan grande que necesita de todas estas alianzas. Pero por otro lado, cuidado con la idea de que esto tiene que ser a nivel global, internacional. Si ustedes se fijan en las luchas reales, miles de luchas ahorita mismo, no marchas de Greta, por muy buenas que sean, y de estudiantes y de jóvenes, sino los activistas muertos, centenares de activistas muertos en Ecuador, en Bolivia, en Brasil. ¿Cuál es su lucha? Es muy particular. Es una lucha de verdad, no desde aquí de la casa, ¿verdad?, tomando café y platicando y a gusto. Es un poquito diferente, ¿verdad? Pero esa es la lección que hay que aprender. Las luchas en Estados Unidos, Larissa, todo esto de los ductos desde Canadá hasta Houston y así, pues han costado vidas y se han sumado no solo nativos norteamericanos, campesinos, etcétera, granjeros, sino también gente blanca con recursos, porque estos proyectos de la industria fósil, ¿verdad?, los han afectado. Todo el fracking de Alberta, bueno, de Canadá, las arenas bituminosas, todos esos desarrollos de energías extremas con muchísimo daño ambiental. Por ejemplo, todo esto del fracking, no, de las arenas bituminosas en Alberta, en Canadá, el área dañada es del tamaño de Inglaterra. Imagínense entonces la gente que vive ahí, que les contaminan su agua, que les invaden su terreno, se lo quitan, etcétera, etcétera, y lo matan, porque hay policías, hay fuerzas, ¿verdad?, pagadas, mercenarios. ¿Qué es lo que podemos aprender de ellos entonces? ¿Alguna otra pregunta? Un poquito diferente, como quieran. Larissa, ¿a qué hora llegaste? Ay, acabo de llegar, discúlpenme. No, al contrario. Pero ahí va a estar la grabación si te interesa ver la presentación. Sí, me interesaba mucho este tema, la verdad, porque, o sea, porque siempre está, ¿no?, latente en nosotros, o sea, ¿y qué sigue, pues? O sea, ¿cómo partimos de aquí? ¿Qué va? ¿A dónde seguimos? ¿Hacia dónde nos dirigimos? Entonces, creo que siempre esa es una incógnita y la verdad es que todos pudiéramos tener una idea, pero creo que lo importante es eso, tratar de cohesionar en un plan más o menos común. No sé, al menos, por ejemplo, se me ocurre los que estamos aquí, ahorita los que somos parte de esta sociedad, membresía, lo que sea, bueno, pues, ¿por qué no al final tratamos de decir, sabes que este es un plan de acción y el primer mes vamos a hacer esto, el segundo mes vamos a hacer esto otro?
Aquí, bueno, pues sí, hacías referencia a los acueductos y demás, por ejemplo, en Dakota del norte y sur, todo lo que hubo en los recientes años con Trump a cargo del país, etcétera. Pero yéndonos más atrás, por ejemplo, César Chávez cambió bastante las cosas con una llamada al boicot. Y obviamente con traer una atención internacional. Para los mexicanos, ¿verdad? Para los trabajadores mexicanos. Exacto, para muchos trabajadores del campo. Y por ejemplo, Martin Luther King, aunque hablábamos que decía, bueno, pues es que hay veces que hay que luchar o revolucionar, pero en realidad su lucha fue pacífica. En realidad su lucha fue solamente de un movimiento de resistencia pacífica, el de Gandhi. Entonces creo que sí tenemos la oportunidad nosotros de resonar, de hacer un efecto multiplicador en lo que aquí estamos aprendiendo, en lo que ustedes nos han hecho favor de compartir, en el tiempo que hacen de investigar, de estudiar, de darnos, bueno, pues que ahora nuestra tarea sea un poco hacer un plan, que esa sea la graduación, no sé. Y Larisa, para agregar a tu punto, de lo que yo he estado envuelto en nada más en dos manifestaciones grandes, han sido en contra de la guerra. Una fue en el 2001, aunque estaba muy chico, la verdad, hice muy poco en ese, y no fue bastante en el 2001 cuando empezó toda la guerra contra Irak, y sobre todo cuando empezaron con el Patriot Act, ¿verdad? Que ya nos podían espiar a todos y que nadie quería. Pero no resultó nada, o sea, no salió nada, al contrario, se metieron más, todavía un poquito más allá, a pesar de que la gente decía, no se quiere guerra. Y la segunda es con Trump, cuando lo eligieron y que lo quisieron sacar, y que el impeachment y dale, y no pudieron. Entonces ahí me quedo pensando como que, pues, ¿cuándo sí funciona? ¿Cuándo no funciona? Por ejemplo, el Black Lives Matter, le dieron esa atención y ahí sí funcionó, ¿verdad? Entonces, ¿bajo qué movimientos o cuáles son las condiciones que realmente sí pueden causar un cambio, ¿verdad? Si lo que estamos intentando combatir es parte de la posverdad, con hechos actuales, y a lo mejor podemos traer el cambio climático. ¿Cómo podemos, con estos hechos que ya tenemos, generar ese cambio a través de ese boicot? Mira, no sé, se me ocurren muchísimas cosas que se pudieran hacer. ¿Cuáles van a funcionar? Pues tampoco no pudiera asegurar, ¿sabes que esto puede funcionar o no? Lo que sí sé que en el pasado, cuando empiezas tú a hablarle de dinero a las compañías, muchas de ellas dicen, ¿sabes qué? No. Y mira, yo pues voy a compartir cosas que a lo mejor no debería compartir, pero se las voy a decir. Trabajando yo en el Consulado de México en Phoenix, yo participé en marchas, en las marchas, y no participé como marchante en sí, ¿no? Yo trabajaba en el Consulado de México y era encargada de prensa y análisis político, entonces yo iba y me involucraba en las marchas pues para hacer mis reportes, para ver lo que estaba pasando, para saber quién estaba ahí, para ver cómo se comportaba la policía, las autoridades y tener una visión pues más cercana a lo que realmente ocurría, ¿no? Y no hacer mis reportes basados pues desde mi escritorio, viendo a ver qué decían las diferentes relatorías de medios de comunicación y algunos líderes con los que yo pudiera comunicarme. Entonces incluso estaba bien embarazada ya de mi hija y con la panzota iba caminando. A veces me dice el cónsul en la última marcha, ¿sabe qué, Larisa? Usted no puede caminar. Yo la voy a llevar y se baja ahí, entonces, si es más, no debería de ir. Sí, es que yo tengo que ir. Aparte la gente me está esperando, ¿no? Porque pues ya me conocían. Entonces, a lo que voy es que esas marchas sí tuvieron cierta resonancia, sí calmaron un poco las cosas, al menos en Arizona, para ciertas cosas que se estaban dando ahí. Había una batería de leyes antiinmigrantes queriendo acotar los derechos de los migrantes en muchos sentidos y sí se calmaron las cosas, pero el dinero de esas marchas se consiguió a través de los republicanos. A través de muchos republicanos, pero el apoyo que nosotros tuvimos mediático era de los demócratas.
El apoyo moral, el apoyo de seguimiento era demócratas, pero, ay, qué lástima que se esté grabando. Bueno, Pero lo quitamos si quieres. pero de manera secretiva, nosotros nos empezamos a juntar con los líderes empresariales, con las gentes dueñas de los campos en Arizona, que tienen pues sus headquarters en Phoenix. Entonces íbamos, o sea, en secreto, a hablar con ellos y decirles, ¿sabes qué es lo que va a pasar? Se te va a ir la gente, ¿sabes qué es lo que va a pasar? Esto va a pasar, esto va a ocurrir. Empezamos a platicar con ellos y de repente pues me hablaban. Larisa, gracias por la reunión. Me junté con otros compañeros, con otros socios aquí, agricultores o ganaderos, restauranteros, la Cámara de Comercio Americana, no la hispana, también nos dio un chequezote. Está un cheque. Le digo, no, pues nosotros como consulado no lo podemos recibir, pero yo voy a hacer el puente con un líder, con alguna organización. Y ya empezamos a hablar con las organizaciones y se formó una organización en especial, Somos América, para empezar a recibir esos fondos y ellos pagarle a los policías, pagarle, porque aparte para hacer una marcha masiva en Estados Unidos hay que llevar ciertas reglas, ¿no? Entonces, todo ese dinero que se ocupaba, pues ahí se llevó y ellos pagaron esas marchas y nadie lo sabe. Entonces, a lo que voy es que, mandé, pues sí, o sea, es bastante interesante. Mira, yo ahorita, la verdad, entré tarde porque fui a invitar una plática sobre cuestiones nativas y el desarrollo económico en Arizona. Una amiga en la Universidad Autónoma de Sinaloa me invitó y hace años me invita a dar pláticas y digo, ¿cómo voy a yo dar pláticas a tus alumnos de doctorado si yo no tengo más que la licenciatura? Y me dice, Larissa, es que tu experiencia es que no. Ahora por fin acepté solamente para abordar con ellos, los jóvenes, el tema climático. Entonces ahorita la pregunta era que me decían, oye, es cierto, oye, pues sí es cierto, el rollo de progreso de los indígenas es diferente, oye, el sentido comunal le va a dar un sentido diferente a nuestro futuro y va a empezar a cambiar nuestro presente. Entonces, noté que hay muchos alumnos jóvenes con mucho entusiasmo, muy inteligentes y todo, pero que les hace falta ampliar su visión de las cosas, que les hace falta reflexionar en otros ciertos asuntos. Entonces, hablando de acciones, bueno, pues pienso que esa fue mi acción del día, de decirle a este foro, hey, ¿qué onda con el cambio climático? Pero yo pienso que sí hay maneras que podemos atacar. Y yo, no sé, ustedes, nuestros instructores, nuestros maestros, piénsenle, diríjanos si hay que hacer algo, digo, hacer un plan y empezamos. Yo, gracias a Dios, tengo aquí muchas conexiones en Estados Unidos y tengo algunas en México todavía que a lo mejor nos pueden ayudar pues a dirigir un movimiento. Uno de los representantes federales en el Congreso estadounidense, que ha estado en el comité pues, de asuntos de medio ambiente y demás, el representante Raúl Grijalva, estoy segura que él, por ejemplo, pudiera hacer una caja de resonancia, decir, ¿sabes qué? Me interesa el tema, me interesa hacer algo con ustedes, me interesa, o ¿sabes qué? Vamos a hacerle por aquí, o yo te contacto con otras personas, aparte pues del activismo nativo americano y que ellos también tienen sus propios digamos, sus propias relaciones. Conozco también esta chica que hoy es una cabildera, estuvo trabajando para la administración de Obama y ella también es muy sensible al tema de medio ambiente. Entonces, no sé, cada quien, me imagino, tenemos algo que aportar que puede ser valioso para armar pues un proyecto de qué sigue de aquí, aparte de toda la información que vamos a obtener o que estamos obteniendo, de las inquietudes que ustedes nos han estado sembrando en nosotros. Ok, ahora vamos a hacer esto. Y cada quien desde donde estamos lo hacemos. Qué padre, sí.
Y mi pregunta sería, ¿cómo le hacemos para, o sea, es que sí, yo estoy bien puesto y me gusta lo que dices y, por ejemplo, una de las cosas que me gustaría hacer es reducir o quitar los plásticos de alguna manera, o si se van a crear plásticos que puedan ser directos, compostables, ¿verdad? Pero pienso, ¿cómo creamos una narrativa que no caiga en posverdad? ¿Cómo vamos dale. Bueno, justamente, perdón, Julio, pero aquí estamos para... Ya estás acostumbrado a la desmitificación. No, Sí, sin miedo. no puse este ejemplo, pero cabe en la presentación, en el tema de la posverdad, el tema del plástico, de los plásticos. Igual que los cigarros, igual que el petróleo, la industria del plástico se vio en un momento dado preguntándose, ¿verdad?, cómo aumentar la producción, las ventas. Cuando siempre se supo y se sabe que la mayor parte de los plásticos no se pueden reciclar. Entonces ellos empezaron a sacar campañas de reciclamiento y clasificación de los plásticos y todo. Cuando es muy caro, no es eficiente, no se puede llevar a escala. Entonces, apenas un 10% de todo el plástico que se produce en el mundo se recicla o se puede reciclar. De puro plástico, ¿verdad? Entonces es también todo, es un tema de posverdad. Nos hicieron creer que los plásticos se pueden reciclar, igual que las baterías, que sí hay que llevarlas a los lugares donde se almacenan, etcétera, porque son súper contaminantes en la calle cuando llueve y así, pero no se pueden reciclar. Es muy difícil sacarle lo útil. Pero bueno, igual no hay que abusar de los plásticos o no usar de un solo uso y todas esas medidas que ya conocemos. Y Larisa, se me ocurre, por ejemplo, mañana en el curso A3 va a ser el tema precisamente de las marchas y las protestas y todo eso. Ahí vas a contribuir como siempre. Pero se me ocurre, por ejemplo, que alguien de allá nos diera un curso o una conferencia acá para nosotros. Un líder nativo que nos hable de sus cosmovisiones, de sus maneras de pensar y eso. Aprender, ¿verdad? Sí, me parece muy bien. Quizás pueda yo contactar, se me ocurre ahorita a Octaviana. Ella es doctora académica de los temas nativos. Y bueno, dependiendo del tema, ustedes me proponen, no sé, algunos temas, yo le digo a ella y que nos diga. Ahora, también he visto que hay gente que realmente no cree el tema del cambio climático, que realmente dicen, no, pues es un ciclo del planeta, y lo vamos a superar, a pasar y órale, sí, lo que sigue, ¿no? Entonces, pero sí, yo puedo contactar a alguien a lo mejor para que nos pueda ayudar a hacer esto. Y a lo mejor también se me ocurría, porque yo pues estuve trabajando cuando dejé de trabajar en la Cámara de Comercio Hispana y que me hice consultora de negocios internacionales, que realmente lo que hacía era representación de gobiernos, entidades y empresas privadas. Me buscaban mucho para diferentes cosas, ¿no? De cómo establecer un negocio en Estados Unidos o en México, o cómo promover un producto, cómo conectar proveedores con clientes, bla, bla. Y ahí también llegó mucha gente que tenía empresas, por ejemplo, en Sonora. Hay una empresa de unos jóvenes que surgió en una universidad, creo, ya después ellos tuvieron un poco de capital, de cómo hacer todos los desechables, como utensilios desechables para tenedores, cucharas, platos, vasos, creo que de semilla de aguacate, que era que se biodegrada. Y luego digo, bueno, pues ¿por qué no volver a conectar esa gente a lo mejor con los inversionistas de Major League Baseball, que aquí trabaja mi marido, y decirles, hey, ¿por qué no toda esta cantidad de basura que ustedes hacen, porque ahora no la hacen biodegradable? Entonces, no sé, también hacer ese tipo de cosas, y a lo mejor hablar con alguien de empresas biodegradables, biosustentables, tener ese tipo también de gente invitada, pues que pueda enriquecernos más con cosas. O sea, ¿cuál ha sido el desafío para ellos?
como tú nos dices, o sea, en realidad el plástico no se recicla, ni los vidrios, ni muchas cosas más. Entonces, bueno, pues hay que hablar también sobre los desafíos reales, pues, qué es lo que va a pasar. Y luego veía un artículo ya hace un par de meses atrás, incluso antes de conocerlos a ustedes, de que una de las empresas o de los negocios más rentables en los próximos 10 años van a ser los de limpieza del océano. O sea, en realidad todo se está, hasta la limpieza del planeta va a ser cómo ganar dinero. ¿Y el dinero Sí. para qué se va a hacer? Para consumir. ¿Y el consumismo para qué es? Para seguir produciendo, o sea, no sé, de repente llega un momento que mi mente dice, ¿sabes qué? Aquí ya otra vez encontré un pasillo sin salida, como en un laberinto. Como Pues que es hay que- una solución y luego te topas, ¿no? Sí, estamos entre lo positivo y lo negativo. Sí, Pues parece ser que todas las soluciones que demos van a ser, son al final de cuentas absorbidas por el mercado, porque mientras sigamos dentro de este modelo económico, todo va a seguir siendo absorbido por el mercado. Eso es, el mercado ya es un ente autómata, o sea, que aprende por sí mismo y si al mercado le conviene, lo puede absorber. Sí, claro. el capitalismo se ha distinguido siempre por eso, ¿no? Y cada vez lo hace mejor, asimilar cualquier forma de resistencia, de diferencia, etcétera. Pero se los hemos platicado en las sesiones, cómo algunas prácticas, aunque están asimiladas, tienen el signo capital de mercado, etcétera. Si no estuviera el capitalismo, si no hubiera capitalismo, esas prácticas como quiera serían buenas. Por ejemplo, ser vegetariano. Ser vegetariano, aunque obviamente da lugar a restaurantes fancy, ¿verdad? Y revistas y recetarios y todo un negocio que hay sobre lo vegano, precisamente, como quiera tiene virtudes intrínsecas, aunque el capitalismo se aprovecha, ¿verdad? En términos de consumo. Repito, si no hubiera capitalismo, deberíamos ser vegetarianos también, por lo que dijo Paco y por muchas razones más a favor del vegetarianismo. Quizá no todos, ¿verdad? Tampoco, porque eso es forzar una sola visión, pero sí bajarle a la industria cárnica, a la ganadería intensiva, etcétera, etcétera. Entonces sí hay prácticas, les decíamos, que tienen los dos signos, de pesos y hippie, ¿verdad? Contracultural, contrahegemónico. Hay que buscar esas prácticas. Y claro, prácticas puras, ¿verdad? Que no puedan ser, ¿cómo se llama? Compradas, asimiladas. Por eso el libro ese que hay, ¿cómo se llama? Rebelarse, vende. Rebelarse, vende. Entonces uno tiene una taza del Che Guevara, una camiseta de Marx y todo eso que, ok, tiene su punto, pero no es suficiente. Entonces hay que pensar en estas prácticas, ¿verdad? Si ya no estuviera el capitalismo, ¿cómo viviría yo? Sin tomar Coca-Cola. Yo tengo 45 años de no tomar una sola gota de coca, aunque me esté muriendo de sed, que lo he estado, jugando fútbol en un desierto. Y es mi lucha. Yo solo, ok, contra el monstruo, ok, pero es mi lucha de 45 años. Y así otras cosas. Pero bueno, ya es un poco tarde. ¿Alguna otra pregunta? Muchas gracias, Carlos. Dale. Gracias a ustedes por la participación. Ojalá y no sea la única, ojalá y Mateus nos siga ayudando, igual que Primo. Muchas gracias, Julio, por hospedar esta plática en su Zoom y tener más pláticas. Entonces, Larisa, a lo mejor con esta amiga que tienes, que sea una plática así abierta como esta, ¿verdad? Sí, claro. También con la colaboración de Mindshop, pero de este tipo, como el podcast de Sostenible. Claro. Y otras Sí. iniciativas así. Pues si quieren, podemos después de continuar con un seguimiento mensual, ya sea platicar de algún concepto y ver cómo vamos haciendo algo. Si Larisa me prendió lo que dijiste, entonces pues vamos a darle y vamos a organizar algo chido y podemos ponerlo mensual al menos, si está bien, y si lo vemos que se le requiere más, pues podemos hacerlo cada 2 semanas o como se vea posible. Sí, ya quedó, ya hay
Ya hay esta novedad, ya cambiamos el mundo. Y los demás, anímense también, propongan cualquier cosa, ¿verdad? Estamos abiertos a la creatividad. Ya Claro. saben por dónde vamos. Y bueno, muchas gracias por venir.